Hola chicos y chicas, bienvenidos al iceberg de Android. Hoy vamos a ver el iceberg de nuestro querido sistema operativo Android. Pero para empezar, ¿qué es Android? Android es el sistema operativo más usado del mundo, 72% de los móviles de la actualidad usan Android. Creado por primera vez en septiembre de 2008. Es desarrollado por Google mayormente, pero como es de código abierto, es decir, también puedes crear tu propio sistema en base de Android, es desarrollado también por Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi, Lenovo, Nokia, entre otras marcas más. Aún así, comenzamos. Nivel 1. Aplicaciones. Una aplicación o app es un programa informático o una aplicación de software diseñada para ejecutarse en un dispositivo móvil, como un teléfono, una tableta o un reloj inteligente. Las aplicaciones móviles a menudo contrastan con las aplicaciones de escritorio que están diseñadas para ejecutarse en computadoras de escritorio y las aplicaciones web que se ejecutan en navegadores web móviles en lugar de directamente en el dispositivo móvil. Android tiene un servicio de descargar o comprar apps, el cual se hablará luego. Android Televisión. Android Televisión es un sistema operativo de televisión inteligente basado en Android y desarrollado por Google para televisores, reproductores de medios digitales, decodificadores y barras de sonido. Fue lanzado en 2014, y Android Televisión es un sucesor de Google Televisión, un servicio ahora descontinuado que funcionó como su sucesor. Android Televisión cuenta con una interfaz de usuario diseñada en torno al descubrimiento de contenidos y la búsqueda por voz, la agregación de contenidos de varias aplicaciones y servicios multimedia y la integración con otras tecnologías recientes de Google, como Assistant, Casting Knowledge Graph. Samsung Galaxy. Samsung Galaxy es una serie de dispositivos móviles de gama baja, media y alta producida por Samsung Electronics desde junio de 2009 hasta la actualidad, los cuales utilizan, en su mayoría, el sistema operativo Android, junto con la capa de personalización TouchWiz Samsung Experience One UI de Samsung. Las series Galaxy Tab Pro S y Galaxy Book de tablets utilizan el sistema Windows 10, mientras que la serie Galaxy Watch en relojes inteligentes, utilizan el sistema Tizen. Amazon Fire. El Amazon Fire, anteriormente llamado Kindle Fire, es una línea de tabletas desarrolladas por Amazon. Construido con Quanta Computer, el Kindle Fire se lanzó por primera vez en noviembre de 2011, presenta una pantalla multitáctil a color de 7 pulgadas con tecnología IPS y se ejecuta en Fire OS, un sistema operativo basado en Android. Le siguió el Kindle Fire HD en septiembre de 2012 y el Kindle Fire HDX en septiembre de 2013. En septiembre de 2014, cuando se presentó la cuarta generación, se eliminó el nombre Kindle. En generaciones posteriores, la tableta Fire también puede convertirse en un altavoz inteligente activando las opciones de modo mostrar, cuya interacción principal será mediante comando de voz a través de Alexa. Huawei. Huawei Technologies, o simplemente Huawei, es una corporación tecnológica multinacional china con sede en Shenzhen, provincia de Guangdong, que diseña, desarrolla, fabrica y vende equipos de telecomunicaciones, productos electrónicos de consumo, dispositivos inteligentes y varios productos de energía solar para techos. La corporación fue fundada en 1987 por Ren Zhengfei. Centrada inicialmente en la fabricación de conmutadores telefónicos, Huawei ha ampliado su negocio para incluir la construcción de redes de telecomunicaciones, la prestación de servicios y equipos operativos y de consultoría a empresas dentro y fuera de China, y la fabricación de dispositivos de comunicación para el mercado de consumo. Motorola Moto. Motorola Moto, o simplemente Moto, es una marca comercial y serie de teléfonos inteligentes fabricados por Motorola, una empresa estadounidense de telecomunicaciones y electrónica de consumo, y filial del conglomerado tecnológico chino Lenovo. Todos sus dispositivos se comercializan con el sistema operativo Android. También la marca Moto ha sido utilizada para ciertos productos de seguridad pública de Motorola Solutions. Xiaomi. Xiaomi Corporation, comúnmente conocida como Xiaomi, es un diseñador y fabricante chino de productos electrónicos de consumo y software relacionado, electrodomésticos y artículos para el hogar. Detrás de Samsung, es el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, la mayoría de los cuales ejecutan el sistema operativo MIUI basado en Android. Apps de Google. Google tiene varias apps, y se las digo.
Google Home, Google Wallet, Google Classroom, Google Docs, traductor de Google, Google Art, YouTube, YouTube Music, YouTube Kids, Google Family Link, hojas de cálculo de Google, Google Files, Google Fit, Google Chat, Google Authenticator, Google Presentations, Google Lens, Snapchat, Smartwatch Wear OS, Google Assistant, contactos de Google, Google Fotos, Google Calendar, Google Keep, Photoscan de Google Fotos, YouTube Studio, Google Play Juegos, Google One, Google Play Libros, Google Tasks, Google Maps, Google Drive, Google Podcast, Jamboard, iBoard, Android Auto, Google Meet, Cardboard, Google Play Store, y como no, Google. YouTube. YouTube es un sitio web de origen estadounidense dedicado a compartir vídeos. Presenta una variedad de clips de películas, programas de televisión y vídeos musicales, así como contenidos amateur como videoblogs y videojuegos. Las personas que crean contenido para esta plataforma generalmente son conocidas coloquialmente como YouTubers. Como YouTube fue adquirido por Google en 2006, se volvió una app preinstalada en Android cuando el sistema operativo se lanzó en 2008, ya que Android es parte de Google. Hasta es una de las apps más instaladas en la Google Play Store. Android 11. Android 11, a veces conocido por su nombre en clave Android Red Velvet Cake, es el 11º lanzamiento importante y la 18ª versión de Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Open and Z Alliance liderado por Google. Fue lanzado el 8 de septiembre de 2020. El primer teléfono lanzado en Europa con Android 11 fue el Vivo 1051 5Gi, después de su lanzamiento completamente estable, el primer teléfono del mundo que vino con Android 11 después de Google Pixel 5 fue OnePlus 8T. Según 9to5 Google, en mayo de 2022, Android 11 era la versión más popular del sistema operativo con una participación del 28,3%. Desde entonces ha sido superado por Android 12. Android es el sistema operativo móvil más usado. Android ha sido el sistema operativo más vendido en todo el mundo en teléfonos inteligentes desde 2011 y en tabletas desde 2013. En mayo de 2021, tenía más de 3.000 millones de usuarios activos mensuales, siendo la base instalada más grande de cualquier sistema operativo, y en enero de 2021, Google Play Store presentó más de 3 millones de aplicaciones. Android 13, lanzado el 15 de agosto de 2022, es la última versión, y el Android 12.1.12L lanzado recientemente incluye mejoras específicas para teléfonos plegables, tabletas, pantallas del tamaño de una computadora de escritorio y Chromebox. Spotify. Spotify es una empresa de servicios multimedia sueca fundada en 2006, cuyo producto es la aplicación homónima empleada para la reproducción de música vía streaming lanzada en 2008. Su modelo de negocio es el denominado freemium, que consiste en ofrecer un servicio básico gratuito y con publicidad y otras características adicionales, como una mejor calidad de audio, libre de publicidad y de uso ilimitado, a través de una suscripción de pago. Es uno de los servicios de streaming de música más usados, con más de 400 millones de usuarios mensuales. Google Pixel. Google Pixel es una línea de dispositivos electrónicos de consumo de Google que funcionan con el sistema operativo Chrome o Android. La marca Pixel se presentó en febrero de 2013 con la primera generación de Chromebook Pixel. La línea Pixel incluye computadoras portátiles y teléfonos inteligentes, junto con, de 2015 a 2017, la tableta Pixel C. Los dispositivos se pueden comprar a través de Google Store o en tiendas minoristas. Rivalidad entre Android e iOS. Ya creo que muchos saben a qué va esto, así es amigos, Android y su competidor iOS de Apple, hay muchas similitudes entre estos dos sistemas operativos, ambos funcionan en móviles y tabletas, ambos tienen apps preinstaladas de sus propias empresas, Google y Apple respectivamente, ambos fueron lanzados en la misma década, en este caso los 2000, ambos están basados en otro núcleo de otro sistema operativo, Linux y MacOS respectivamente, ambos tienen su propio servicio de instalar apps, Google Play y la App Store de Apple, ambos pueden actualizarse, entre otras cosas que si menciono, alargará el vídeo. Y diferencias como sus funciones de emergencia, sus aplicaciones propias, su personalización, y su tipo de código, Android es de código abierto, pero iOS es de código cerrado, etc. Easter eggs en Android.
Desde el lanzamiento de Android Gingerbread 2.3 en diciembre de 2010, Android empezó a añadir easter eggs. Para los que no sepan, un easter egg o huevo de Pascua virtual es un mensaje oculto contenido en películas, series de televisión, videojuegos, e incluso software y sistemas operativos. En el sitio web Androforage se muestran todos los easter eggs descubiertos hasta la fecha. WhatsApp. WhatsApp Messenger, o simplemente WhatsApp, es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes y computadoras, propiedad de la empresa estadounidense Meta. La aplicación permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, además de imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio, notas de voz, documentos, ubicaciones, contactos, GIFs, stickers, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones. WhatsApp se integra automáticamente a la libreta de contactos, lo que lo diferencia de otras aplicaciones, ya que no es necesario ingresar alguna contraseña o PIN para acceder al servicio. Según datos de principios del año 2020, es líder en mensajería instantánea en gran parte del mundo, en el que supera los 2.000 millones de usuarios. Android 12. Android 12, a veces conocido por su nombre en clave Android Snowcone, es el 12º lanzamiento principal y la versión 19 de Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Open Android Alliance liderado por Google. La primera versión beta se lanzó el 18 de mayo de 2021. Android 12 se lanzó públicamente el 4 de octubre de 2021 a través del proyecto de código abierto de Android y se lanzó para dispositivos Google Pixel compatibles el 19 de octubre de 2021. A partir de noviembre de 2022, Android 12 es la versión de Android más popular en dispositivos Android con un 30,06%, superando a Android 11. Los primeros teléfonos en tener Android 12 fueron Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Android 10. Android 10, también conocido por su nombre en clave Android Q, es el 10º lanzamiento principal y la versión 17 del sistema operativo móvil Android. Se lanzó por primera vez como una vista previa para desarrolladores el 13 de marzo de 2019 y se lanzó públicamente el 3 de septiembre de 2019. Android 10 se lanzó oficialmente el 3 de septiembre de 2019 para dispositivos Google Pixel compatibles, así como para Essential Phone y Redmi K20 Pro de terceros en mercados seleccionados. El OnePlus 7T fue el primer dispositivo con Android 10 preinstalado. En octubre de 2019, se informó que los requisitos de certificación de Google para Google Mobile Services solo permitirán que se aprueben compilaciones basadas en Android 10 después del 31 de enero de 2020. En diciembre de 2022, el 18,85% de los dispositivos Android ejecutaban Android 10, lo que la convierte en la tercera versión más utilizada de Android. Google Play Store. Google Play, anteriormente Android Market, es una plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los dispositivos con sistema operativo Android, así como una tienda en línea desarrollada y operada por Google. Esta plataforma permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones, desarrolladas mediante Android SDK, juegos, libros, revistas, películas, y anteriormente música. También se pueden adquirir dispositivos móviles como ordenadores Chromebook, teléfonos inteligentes Nexus y Pixel, Google Chromecast, entre otros. También cuenta con versiones para relojes Wear OS y Android Televisión. Minecraft. Minecraft es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto creado originalmente por el sueco Marcus Persson, conocido coloquialmente como Notch, y posteriormente desarrollado por Mohan Studios, que es actualmente parte de Microsoft. Fue lanzado el 17 de mayo de 2009, y después de numerosos cambios, su primera versión estable fue publicada el 18 de noviembre de 2011. Un mes antes del lanzamiento de su versión completa, se estrenó una versión para dispositivos móviles llamada Minecraft Pocket Edition en Android por $7.49. Android 13. Android 13, también conocido por su nombre en clave Android Tiramisu, es el 13º lanzamiento importante del sistema operativo móvil Android, desarrollado por Google, lanzado al público el 15 de agosto de 2022. Hasta la fecha en que se lanzó este video, Android 13 es la versión más reciente del sistema operativo. Facebook. Facebook es un servicio de redes sociales y redes sociales en línea propiedad de la empresa estadounidense Meta Platforms. Fundada en 2004 por Mark Zuckerberg con otros estudiantes de la Universidad de Harvard y compañeros de cuarto Eduardo Saverin, Andrew Collum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes, su nombre proviene de los directorios de Facebook que a menudo se dan a los estudiantes universitarios estadounidenses.
La membresía se limitó inicialmente a los estudiantes de Harvard, expandiéndose gradualmente a otras universidades norteamericanas y, desde 2006, a cualquier persona mayor de 13 años. En julio de 2022, Facebook reclamó 2.930 millones de usuarios activos mensuales y ocupó el tercer lugar a nivel mundial entre los sitios web más visitados en julio de 2022. Fue la aplicación móvil más descargada de la década de los 2010. Twitter. Twitter es una red social en línea y un servicio de redes sociales que pertenece y es operado por la empresa estadounidense Twitter, Incorporated, en el que los usuarios envían y responden pública o privadamente mensajes, imágenes y vídeos de 280 caracteres de longitud conocidos como tweets. Los usuarios registrados pueden tuitear, retuitear tweets y mensajes directos, DM, mientras que los usuarios no registrados solo tienen la capacidad de ver tweets públicos. Los usuarios interactúan con Twitter a través del navegador o el software de interfaz móvil, o mediante programación a través de sus API. Twitter está disponible para Android, pero no para descargarla en la Play Store, sino en su sitio web. Instagram. Instagram es un servicio de redes sociales para compartir fotos y vídeos propiedad de la empresa estadounidense Meta Platforms. La aplicación permite a los usuarios cargar medios que se pueden editar con filtros y organizar por hashtags y etiquetas geográficas. Las publicaciones se pueden compartir públicamente o con seguidores preaprobados. Los usuarios pueden explorar el contenido de otros usuarios por etiqueta y ubicación, ver contenido de tendencias, dar me gusta a las fotos y seguir a otros usuarios para agregar su contenido a un feed personal. En abril de 2012, Facebook Incorporated, ahora Meta Platforms, adquirió el servicio por aproximadamente $1.000 millones en efectivo y acciones. Lanzada originalmente para iOS en octubre de 2010, la versión de Android se lanzó en abril de 2012, seguida de una interfaz de escritorio con funciones limitadas en noviembre de 2012, una aplicación iOS en junio de 2014 y una aplicación para Windows 10 en octubre de 2016. Discord. Discord es una plataforma social de VoIP y mensajería instantánea. Los usuarios tienen la capacidad de comunicarse con llamadas de voz, videollamadas, mensajes de texto, medios y archivos en chats privados o como parte de comunidades llamadas servidores. Un servidor es una colección de salas de chat persistentes y canales de voz a los que se puede acceder a través de enlaces de invitación. Discord se ejecuta en Windows, MacOS, iOS, Linux, en navegadores web y Android, por supuesto. En 2021, el servicio tenía más de 350 millones de usuarios registrados y más de 150 millones de usuarios activos mensuales. Android 9. Android Pie, también conocido como Android 9, es el noveno lanzamiento importante y la versión 16 del sistema operativo móvil Android. Se lanzó por primera vez como una vista previa para desarrolladores el 7 de marzo de 2018 y se lanzó públicamente el 6 de agosto de 2018. La versión ya no es compatible desde enero de 2022. En diciembre de 2022, el 9,17% de todos los dispositivos Android ejecutaban Android 9 Pie, no recibe actualizaciones de seguridad, con un 17,2% de las tabletas que siguen ejecutando Pie, lo que la convierte en la tercera versión más popular hasta la fecha. Browmos. Browmos es un sistema operativo basado en Linux diseñado por Google. Se deriva del Browmos de código abierto y utiliza el navegador web Google Chrome como su principal interfaz de usuario. Google anunció el proyecto en julio de 2009, describiendo inicialmente como un sistema operativo donde las aplicaciones y los datos de los usuarios residirán en la nube. Browmos se utilizó principalmente para ejecutar aplicaciones web. Todas las versiones de Browmos y Browmos admiten aplicaciones web progresivas, como Google Docs o Microsoft Office 365, así como extensiones de navegador web, que pueden parecerse a las aplicaciones nativas. Bromeos, pero no Browmos, a partir de 2016 también puede ejecutar aplicaciones de Android desde Play Store. Desde 2018, Browmos/Bromeos versión 69 en adelante también admiten aplicaciones Linux, que se ejecutan en una máquina virtual liviana con un entorno Debian Linux. Yo lo considero por mi parte la versión de Android para ordenadores. Netflix. Netflix es una empresa de entretenimiento estadounidense, dueño de la plataforma de streaming del mismo nombre. Ubicada en California, la compañía fue fundada el 29 de agosto de 1997 y un año después comenzó su actividad, ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal.
Actualmente, Netflix participa en la producción de obras audiovisuales, desde la creación o adquisición del producto hasta su difusión mundial, y es parte del Motion Picture Association, junto con Paramount, Sony, Universal, Disney y Warner Bros. Prime Video. Prime Video, anteriormente Amazon Prime Video, es un servicio de streaming de películas y series creado y gestionado por Amazon. Se ofrece como un servicio independiente o como parte de la suscripción a Amazon Prime. El servicio distribuye principalmente películas y series de televisión producidas por Amazon Studios y Metro-Goldwyn-Mayer Holdings o con licencia de Amazon, como los Amazon Originals, y también aloja contenido de otras cadenas, eventos deportivos en vivo, servicios de alquiler y canales de televisión en vivo con o sin costo adicional. Garena Free Fire. Garena Free Fire, también conocido como Free Fire, es un videojuego Battle Royale de 2017, desarrollado por 111 Dogs Studio y publicado por Garena para Android e iOS. Se convirtió en el juego móvil más descargado a nivel global en 2019. Debido a su popularidad, el juego recibió el premio al mejor juego de votación popular por parte de Google Play Store en 2019. En mayo de 2020, Free Fire ha establecido un récord con más de 80 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo. A fecha de noviembre de 2019, Free Fire había recaudado más de $1.000 millones en todo el mundo. A partir de 2021, Free Fire había superado los 150 millones de usuarios activos diarios. Candy Crush. Candy Crush Saga es un videojuego de combinación de fichas gratuito lanzado por King el 12 de abril de 2012, originalmente para Facebook. Le siguieron otras versiones para iOS, Android, Windows Phone y Windows 10. Es una variación de su juego de navegador Candy Crush. En el juego, los jugadores completan los niveles intercambiando caramelos de colores en un tablero de juego para hacer una combinación de 3 o más del mismo color, eliminando esos dulces del tablero y reemplazándolos con otros nuevos, lo que potencialmente podría crear más coincidencias. Las combinaciones de 4 o más caramelos crean caramelos únicos que actúan como potenciadores con mayores habilidades para despejar el tablero. Los tableros tienen varios objetivos que deben completarse en un número fijo de movimientos, como recolectar un número específico de un tipo de caramelo. Angry Birds. Angry Birds es una franquicia de medios finlandesa basada en la acción creada por Rovio Entertainment. La serie de juegos se centra en la bandada homónima de pájaros enojados que intentan salvar sus huevos de los cerdos de color verde. Inspirado en el juego Crush de Castle, el juego ha sido elogiado por su exitosa combinación de juego divertido, estilo cómico y bajo precio. Su popularidad condujo a muchos spin-offs, versiones de Angry Birds creadas para PC y consolas de videojuegos, un mercado de productos con sus personajes, Angry Birds Toons, una serie animada televisiva y 2 películas. The Angry Birds Movie y su secuela The Angry Birds Movie 2 han sido estrenadas gracias al éxito de Angry Birds. Para enero de 2014, se habían realizado más de 2.000 millones de descargas en todas las plataformas, incluidas las ediciones regulares y especiales. Subway Surfers. Subway Surfers es un juego móvil de carreras sin fin desarrollado conjuntamente por Kilo y Sibo Games, empresas privadas con sede en Dinamarca. Está disponible en las plataformas Android, iOS, Harmonious, Kindle y Windows Phone y fue hecho en el motor de juegos Unity. En el juego, los jugadores asumen el papel de jóvenes grafiteros que, al ser atrapados en el acto de etiquetar un sitio del metro, corren por las vías del tren para escapar del inspector y su perro. Mientras corren, agarran monedas de oro, potenciadores y otros elementos en el camino mientras esquivan colisiones con trenes y otros objetos. También pueden saltar encima de los trenes y navegar con overboards para evadir la captura hasta que el personaje choca contra un obstáculo, es atrapado por el inspector o es atropellado por un tren, momento en el que termina el juego. Los eventos especiales, como sea Son Hunt, pueden generar recompensas y personajes en el juego.